Buenos días a todos. Buenos días. Thank you very much, Maestro Gerardo Vasquez. I hope I pronounced your name correct. Para mí es imposible pronunciar. Permítame continuar discussion in English. I am the ambassador of Malaysia to Mexico. I'm honored to be invited here this morning to speak to you about relations between Malaysia and Mexico, and also on TPP as requested by the university. First and foremost, thank you very much for your presence. I was informed that you are all international students studying international affairs. Am I correct? Okay. So you are first year, second year, third year students? Third year. Okay. My presentation would cover relations between Malaysia and Mexico. Basically, I will talk about Malaysia in general. I'm sure you have come across a country by the name of Malaysia, and we are right in the middle of Southeast Asia, in between Singapore, Thailand, Philippines, and Indonesia. We are right in the middle. Like Mexico, you are right in the middle of Central America. Our population is about 30 million people. You have about 120 million people. You are 4 times bigger than Malaysia in terms of population. You are 6 times bigger than Malaysia in terms of size. Distance between Malaysia and Mexico is about 17,000 kilometers. If you want to go from here, Mexico City, to Kuala Lumpur, it takes about 24 hours in the aeroplane, not counting the transit. There's no direct flight at the moment. You have to go either through Narita, Japan, or Europe, Amsterdam, London, or Madrid. So this basically the slide on our background. We were colonized by the British before. That's why I don't speak Spanish. We got our independence in 1957, about on 31st August 1957. So relatively, you are much older in terms of the age of a nation. You got your independence more than 200 years ago from the Spanish. We got it about more or less 60 years ago from the British. So in terms of maturity as a nation, I suppose Mexico is more matured than Malaysia. So these are the background of our country, more or less. This map would show you the different region in Malaysia. We have 13 states. We are not very big. We have 13 states. This is the West Malaysia side. This is the East Malaysia side. This is basically an island, the biggest island in the world, Borneo. Here is Indonesia. So Sarawak and Sabah bordering Indonesia. So this is Malaysia, the peninsula. It's like Florida. Down here is Singapore. Up north is Thailand. So our location is basically central. And Sabah and Sarawak are known for ecotourism. The highest mountain in Southeast Asia is located in Sabah, Mount Kinabalu. Next, please. This is my embassy here in Sierra Nevada. You are welcome to come and have a look at our resource center, speak to our officer. We are very much open to
anybody who want to come and get information from us. These are photos of our activities. I presented my credential to President Peña Nieto last year in May, on the 11th of May 2016 at Palacio Nacional. So these are the activities. Last year we had a sports day here at Reforma, where all Malaysians gathered at auditorium and we did some Zumba and all that together with Mexican friends. So those are activities that we have at the embassy, and I met some of the governors here and the ministers here. So what I'm trying to say here is that Mexico is very important for Malaysia, of strategic partnership between Malaysia and Mexico. We established our relation between Malaysia and Mexico in 1974, 27 March 1974. So that would make us 43 years old in terms of our relations between country to country. Next, please. So those are the similarities that I can see between Malaysia and Mexico. You have multi-ethnic population, indigenous people. We have more than 100 plus indigenous people in our country, speaking more than 70 plus languages that I also cannot understand. So we protect the rights of our indigenous people. We value their contribution to our society. We develop their area in terms of infrastructure development, in terms of schooling, in terms of social services like hospital, clinics and all that. So indigenous people they are a very important component of our society, part and parcel of the fabric of our society. So Malaysia is one of the biodiversified country in the world. We have the oldest rainforest in Sabah and Sarawak, something like Amazon jungle here. The development of ecotourism is very important for us in terms of protecting the environment, as well as in terms of bringing the tourists to the country. So we also cherish family ties. Family, they are very important for our society. Community and family, they are very important. Similar to your country here, you have close family ties. On Saturday, Sunday, if you look at Mexico, you spend more time with your family. Similarly, in my country, we also spend more time with our family, particularly on Saturday and Sunday, because from Monday to Friday, basically you are busy with your commitments, working, studying at the university, so on and so forth. But normally weekends we would save that time to be with our family. And the reason why family is important is because it would prevent you from doing something bad to yourself, to your society, to your country. From joining the bad group, something like that. Because in Malaysia, problem of drugs also very serious because of the transit from the Golden Triangle, Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia. They grow poppy seed there. So what they do, they transfer the cocaine or marijuana to Malaysia and send it over to Europe, to Australia, to New Zealand, to other parts of the world. So drugs have become a very bad problem for us. But we have laws to protect our country, to protect our people. So if you carry more than 15 grams of drugs, it's very little, the penalty is death sentence. That is our laws. I mean, foreigners have to respect that. We have cases where foreigners were
convicted, sentenced, and put to be hanged because of capital punishment. So that still, with that kind of law, still drugs are a problem for our country. So those are similarities that we have. Next please. These are the ethnic people. I think you can notice that Mexican indigenous people there. And these are our indigenous people in the island of Borneo. So those are the, picture of them performing traditional dance. I think basically there are a lot of similarities between indigenous people of Malaysia and of Mexico. Because you notice in terms of their food, cuisine that we eat, I'm talking about the indigenous people. The way that they prepare their food, basically not very different. The use of flour, the use of maize, the use of tapioca. Do you call it tapioca? Yeah. Ah, okay. So it's basically the same. How they use the barbacoa. You cook in the earth. We do that also in our country. So basically, it's about the same. Next, please. So this is the state of relation that I was talking about earlier. That is the picture. I think you can recognize that. To the right is my Prime Minister. He is elected by the people every 5 years in election. We are constitutional monarch system, bicameral parliamentary system. Every 5 years we have a general election. Constitutional monarch, I do not know whether you are familiar with that term or not. We have a king as our head of state. Basically, it's the same as Westminster system in the UK, where they have the Queen. We have a king as our head of state. The role is more ceremonial, and then we have executive power, which is the Prime Minister and his cabinet. So they are elected every 5 years. The last election we had was in 2013. So next year would be our next election, every 5 years. You're going to have your election next year also, I suppose, for the presidential election, right? Every 6 years, right? Yeah. Okay. Yes. So those are that are the information on Malaysia-Mexico relation. Like I mentioned earlier, we established our relation 27 March 1974. So more or less 43 years of relation between our two countries. Next, please. So these are the political highlights that we have last year, just to share with you. My trade minister came because I've been asked to talk about TPP. So I brought my trade minister, equivalent of your economy secretary, Minister Wahardo. So that's the counterpart. So they met here in Mexico City. They met before during the course of TPP negotiation in the past 6-7 years ago. They've been meeting to conclude the agreement on Trans-Pacific Partnership Agreement. So they came. He came to Mexico City last year in May, 19 May, to have a business forum, to have a meeting with his counterpart, Minister Wahardo. It was a good meeting. We went to Tlaxcala, the state of Tlaxcala, near to Puebla. We have our factory there, producing coffee for the local market. So this is one of the investments that we have in Mexico by a Malaysian company. Next, please. So these are the visit by our ministers, important people to Mexico, from the custom, from our royalty for the FIFA Congress last year that you hosted in Mexico City. This is just to show you the activities that we have between Malaysia and Mexico. My role here is to bridge the
to build a bridge between Mexico and Malaysia, to bring the two countries together, despite the distance that we have. Like I mentioned, 17,000 kilometers. Now it's 10 o'clock here, 9:30, or rather, yeah, 9:30. In Malaysia, it's already 11:30 at night. So, time difference. When we sleep, over there, we are awake in Malaysia. 13 hours different. So it's the other side of the globe, you know, opposite side. So that's the distance. So my role here is to facilitate, to foster relationship between our two countries. It's very important in a globalized world. That's why you are taking international studies, because for you to learn from other people, other culture, other country, other denomination, other races, you know, because there are about 190 plus countries, 189 in the United Nations. So it's very important for us to know each other, to learn from each other, and to gain knowledge for our mutual benefit. So next please. These are the visit from Mexico to Malaysia. Your Subsecretary, Vice Minister of Foreign Affairs, Carlos Icaza, he went to Malaysia last year to discuss matters of political issues between our two countries. So we are discussing possibility of having a political consultation, a formal political consultation between Malaysia and Mexico at a higher level. Ministry of Foreign Affairs, our Ministry of Foreign Affairs, and Secretariat Relation Exterior of Mexico, SRE. Next please. And these are another aspect that we, the importance of having a relation between grouping, regional cooperation. Last year at the United Nations, in September, United Nations General Assembly, normally every year, UN would have a meeting in New York, the headquarters of United Nations. So last year, we signed an agreement, ASEAN. Malaysia is a member of ASEAN. ASEAN is a grouping of 10 countries in Southeast Asia, constituting Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand, Brunei, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, and Indonesia. 10 of our groupings, 10 of the countries, we have this association, something like the EU, European Union. So 10 member countries, we had this association about in 1967. We formed this association. Now ASEAN is already in the 50 year of establishment. So last year, ASEAN had this agreement with Pacific Alliance, which Mexico is a member of Pacific Alliance. We signed framework agreement on cooperation between Pacific Alliance and ASEAN. So the idea is to share best practices, to improve on business activities, political exchanges, and so on and so forth. Next, please. So people-to-people relation between Malaysia and Mexico is very important. We have this mobility student exchange program with Colmex and with Indigenous University in state of Mexico. So so far about 300 plus students from Mexico have gone to Malaysia for summer classes, about 2 weeks to 3 months. They stay in our university, National University of Malaysia, and they take courses there, for short courses, mainly on culture exchange and on society differences.
So this is what we do, and we send our students here also. Some 100 plus students from Malaysia have. Para mí es un gusto compartir la mesa con amigos tan importantes. Realmente la amistad que me unieron en un tiempo muy importante de mi trayectoria en la Cancillería con el embajador Rodríguez, pues es muy entrañable. Estoy muy contenta de estar hoy aquí participando en este coloquio, en este foro de diálogo para compartir ideas, para tener una conversación, no es un análisis profundo, sino vamos a soltar ideas, a soltar planteamientos que lo que buscan es motivar su inquietud, querer que ustedes se interesen por conocer más. De por sí ya son todos interesados en los asuntos internacionales, pero se requiere de generaciones nuevas que enfrenten este cambio tan trascendental que está teniendo el orden internacional en estos momentos, y ustedes son las generaciones futuras. Tenemos que confiar en ustedes y en su interés profundo por estos temas. Pues bien, vamos a hablar de la política exterior del presidente Donald Trump. Su elección fue caracterizada por el asombro, no solamente nacional, sino internacional. El 45 presidente de los Estados Unidos creó un ambiente de incertidumbre durante toda su campaña, con los planteamientos que hizo durante su campaña en contra del establishment, de el libre comercio, de la migración, de las relaciones más importantes que hasta el año pasado México mantenía como incuestionables en el mundo: cuestionar a la OTAN, cuestionar sus alianzas con Japón, con muchos otros países, y sobre todo la cuestión comercial. Entonces, todo ese ambiente de incertidumbre durante la campaña generó pues grandes preocupaciones, no solamente al interior de Estados Unidos, sino también, y de manera mucho más ruidosa y estrepitosa, al exterior, porque todo el mundo estaba al pendiente de lo que decidiera este nuevo presidente, de la posición que asumiera. El presidente cuestionaba 70 años de construcción de un orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, bases fundamentales de este orden que privaba, sigue privando, pero que está en cuestionamiento, y podríamos decir que se enfrenta a una crisis muy importante en sus bases más importantes. Generó afirmaciones en tema a los temas fundamentales de la política y la posición de Estados Unidos. Primeramente comenzó por cuestionar a todos sus antecesores. Obama fue el más criticado, pero también criticó a George Bush, también criticó a Clinton por la manera en la que condujeron diferentes iniciativas en materia de política exterior, la guerra en Irak, la invasión a Libia, y responsabilizó a estas administraciones de crear un vacío de seguridad que fue ocupado por el Estado Islámico. No sé si estaba muy equivocado en ese sentido, pero realmente criticar la base y la posición de Estados Unidos fue algo que le redituó adeptos al interior de los Estados Unidos. Aunque dijo que su tema de campaña fue hacer América grande otra vez, y para eso lo primero que estaría en su agenda sería los Estados Unidos y después el resto del mundo. Durante su campaña hizo cosas como anunciar que incrementaría sus fuerzas militares, destruiría el Estado Islámico, no dijo cómo, pero anunció que desaparecerían muy pronto. Rechazó los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque dijo que eran estructuras que maniataban al país. Rechazó también a las instituciones internacionales dedicadas a la cooperación, como Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque maniataban a su país. Estados Unidos era un gran país y en estos organismos estaba como atado por un montón de liliputienses que no lo dejaban accionar como funcionaba durante la Guerra Fría. Entonces,
Por ejemplo, citando algunas cosas que dijo durante su campaña, Estados Unidos sería fuerte de nuevo, sería grandiosa, porque por fin iban a tener una política exterior coherente, cosa que todavía no hemos visto, ¿verdad? Una política exterior coherente que se basara en los intereses estadounidenses y en los intereses que compartiera con algunos aliados. Hizo planteamientos como el de recuperar alianzas con viejos enemigos o reconciliarse con viejos enemigos, refiriéndose claramente a Rusia, y dijo que sus aliados se convertirían ahora en sus principales apoyadores, porque lo que se proponía hacer era traer la paz al mundo. Durante su campaña surgieron cosas que no dejaban de asombrar a toda la élite encargada de crear el establishment diplomático y político en Estados Unidos. Criticó a varios aliados europeos y asiáticos. Felicitó a Gran Bretaña por desligarse de la Unión Europea y cuestionó, por ejemplo, a Japón de no asumir los costos de su seguridad, y le pidió que pues a partir de ahora fuera construyendo sus armas nucleares, porque ellos ya no iban a invertir un solo dólar más en la seguridad de estos países. Desde el primer momento el candidato anunció que no planeaba contar con las recomendaciones o la asesoría de la élite que en materia de política exterior trabaja en Estados Unidos, ya que pues era evidente que sus ideas desafiaban la ortodoxia con la que se maneja tanto el Partido Republicano como el Democrático. Señaló que buscaría la asesoría de expertos de sangre nueva que pudiera dar las mejores soluciones y las prácticas más adecuadas. Estaba cansado de tener como asesores a gente que tenía currículums muy perfectos, pero tenía en su haber una serie de fracasos en materia de política exterior. Y bueno, cuestionó la alianza de la OTAN y por supuesto a Naciones Unidas, no digamos a la OEA, que ni siquiera ha merecido la menor mención de su parte, a sus alianzas militares y políticas en el mundo, es decir, la Unión Europea como su principal componente o parte fundamental del área de influencia de Estados Unidos. La liga de la Unión Europea al mundo occidental es fundamental para mantener la supremacía de Estados Unidos en este orden internacional. En materia de combate al terrorismo no hubo novedades, siguió anunciando que daría la batalla en contra del Estado Islámico. Lo que llamó mucho la atención fue el cuestionamiento al sistema de libre comercio y que durante todas estas últimas décadas ha contribuido al fortalecimiento y al dominio económico de ese país en el mundo. Rompió también con muchos protocolos, por ejemplo, al hacer la llamada a la presidenta de Taiwán y sugerirle que pues su administración podría plantearse o revisar el reconocimiento de Taiwán como un estado independiente, cosa que genera una ampolla impresionante en China. Entonces, estas declaraciones y esta forma de hacer política exterior, que no sabemos si en realidad es política exterior, porque lo que hace es trabajar a base de tweets, a base de 140 palabras, que lo que pueden hacer es que la bolsa de valores de un país se caiga, que el dólar se cotice a 22 pesos, como llegó a estar en México, y que haya tal incertidumbre que genera una inquietud en la comunidad internacional, que puede ser que no sea tan mala porque obliga a los estados a tomar acuerdos en un ambiente de crisis, a aceptar lo que sea con tal de no perder al más importante socio comercial que tienen países como México, ¿verdad? Cuando más del 70% de nuestras ventas y compras están unidos a un país, y de repente decirnos que el Telecán se va a morir, de que lo va a renegociar y que solo si no se puede renegociar, pues bueno,
Entonces habrá impuestos a todos los artículos provenientes de México, anunciando un retroceso muy importante en una de las que habían sido las banderas de Estados Unidos en el mundo: la promoción del libre comercio, la creación de tratados de libre comercio, la eliminación de aranceles, aunque bueno, como todos los demás países desarrollados, Estados Unidos es uno de los principales aplicadores de medidas no arancelarias. No aranceles, pero sí otras cosas como cuotas, medidas sanitarias, etcétera. Hubo muchas críticas, no solamente en el mundo, a estos giros de veleta del presidente. Es una magnífica oportunidad regresar a esta casa. Creo que es la segunda ocasión que me invita Gerardo, y siempre ha sido muy grato compartir estos momentos con los estudiantes de esta universidad, y bueno, sobre todo compartir la mesa con dos grandes amigos con los que tuve el gusto y el honor de trabajar en el área de organismos internacionales, en la Dirección General de Organismos Internacionales, y con Sergio en nuestra embajada en Madrid, donde echábamos todo a perder, pero nos salió muy bien al final del día y éramos muy exitosos, así que no es cierto, éramos muy exitosos y trabajábamos muy bien y nos salían muy bien las cosas, igual que con Marcia. Así que gusto de estar aquí. Es cierto absolutamente todo lo que ha diagnosticado Marce. Hay que recordar que Estados Unidos entró al siglo XX prácticamente como una potencia primeramente colonial, primeramente muy localizada, y en segundo lugar regional. Salvo sus conflictos con su guerra con España, con las potencias coloniales de esa época, las que fue derrotando poco a poco, porque las potencias de esa época se creían muy importantes militarmente y resultaron ser un fracaso frente a un poderío militar que ya venía creciendo desde finales del siglo XIX, y prácticamente se lanza ya a un gran proyecto expansionista en el siglo XX. No olvidemos que Estados Unidos empezó como una potencia regional dominante en lo que es el continente americano, donde fue sometiendo a través de políticas, a través de presiones, a través de presencia militar, a través de una presencia económica y financiera de primer nivel en América Latina, y así fue como fue creando su base de influencia y de poderío en América Latina. Después siguió en la Primera Guerra Mundial, donde tuvo un papel relevante. Prácticamente cuando entró ya militarmente en la Primera Guerra Mundial, ya la situación militar estaba definida a favor de los aliados y en contra de Alemania y Austria-Hungría. Pero sin embargo fue un trampolín, fue un escalón muy importante que utilizó Estados Unidos para empezar a dominar Europa, que se le resistía. Empezó a crecer en Asia, en el Medio Oriente, y empezó a utilizar los recursos naturales, aprovecharse de los recursos naturales, sobre todo del Medio Oriente, de Asia y del Medio Oriente, y hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, donde participa, igual en circunstancias un poco extrañas, ya casi al final de la guerra, un año antes prácticamente de que terminara la guerra, es cuando entra Estados Unidos. Europa estaba prácticamente exhausta, agotada, destrozada por la guerra, y esto le permite recrear una nueva visión del mundo. No olvidemos que después de la Primera Guerra Mundial, un presidente americano, Wilson, propone la creación de la Sociedad de Naciones como un proyecto ideal de una unidad universal en la que todos seremos buenos, en la que habrá democracia, política, desarrollo, unidad, integración, obviamente con algunas limitaciones, porque
tenía clausulados en los que pues era tajeante que no se permitía el ingreso de países que estuvieran en guerra o que tuvieran pretensiones territoriales o militares o que se portaran mal, como por ejemplo el caso de Etiopía, que no permitió entregarse política y militarmente a Italia, y eso excluyó a Etiopía de participar en la Sociedad de Naciones. Recordemos que México fue el único país que defendió esta posición de Etiopía, así como defendió otras también, que le causaron bastantes problemas políticos dentro de la Sociedad de Naciones. Y la creación de la Sociedad de Naciones se supone que es un club más universal, más democrático, donde habrá cuestionamientos, donde habrá posiciones políticas contrarias y opuestas, pero siempre regidas bajo 5 naciones que controlan y siguen controlando los destinos del mundo. Me refiero al Consejo de Seguridad. Gracias a Gerardo Jaramillo por la invitación y sobre todo saludarlos a todos ustedes, la mayoría alumnos míos que me da mucho gusto ver, espero que les vaya muy bien, que les haya sido de mucho provecho. La responsabilidad no es mía, es el problema de Gerardo, pero yo los veo muy bien. Voy a ser muy breve porque creo que la idea es que platiquemos entre todos y que ustedes puedan tener tiempo de hacer sus preguntas y comentar con nosotros. Yo creo que Marcelina y Carlos ya fueron muy amplios en mencionar algunos de los temas más importantes de los que estamos enfrentando, a los que estamos viviendo con Estados Unidos. Creo que podría yo retomar dos partes. Una, y ustedes se preguntarán cómo está operando el gobierno de Estados Unidos, si no hay política exterior, si vivimos en una circunstancia de máxima incertidumbre, cómo es que opera el gobierno de Estados Unidos. Ya Carlos lo mencionó, no tiene embajadores en Estados Unidos no tiene embajadores en este momento en el mundo. ¿Por qué? Porque los embajadores los renunciaron en la mayoría, y en la mayoría de los casos eran embajadores políticos, porque como ustedes saben, Estados Unidos tiene prácticamente puros embajadores políticos. Sus embajadores de carrera son mínimos, son unos cuantos, son funcionarios realmente destacadísimos y que solo llegan a ser embajadores los que tienen unos méritos prácticamente inalcanzables. Un ejemplo de ellos es la embajadora de Estados Unidos en México, es de las pocas funcionarias del Servicio Exterior y que milagrosamente se ha mantenido un tiempo más. El resto de los embajadores pues están o saliendo o por salir. Sumado a lo que ya también comentó Carlos, que ha habido una renuncia masiva en el Departamento de Estado, americano, han renunciado a una cantidad de funcionarios muy impresionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente si tú eres un funcionario que has trabajado como nosotros, dedicado y concentrado a conservar, a construir una relación, y de pronto llega alguien y te dice, bueno, a partir de mañana, ahora los intereses que vamos a defender son estos, y ya esto no importa, a esto ya le puedes dar carpetazo, y ahora lo que vamos a trabajar es sobre de esta línea. Entonces, bueno, pues eso ha generado evidentemente un descontento masivo en el Departamento de Estado. Tenemos un secretario de Estado nombrado, pero que no tiene equipo, no hay secretarios de Estado adjuntos, no hay directores generales todavía que operen. Entonces, eso genera todavía más incertidumbre. ¿Por qué? Porque no se puede operar una relación todavía con Estados Unidos, y me estoy llevando a lo más aterrizado, que es lo que vivimos nosotros, los que trabajamos en las cancillerías y de los que tenemos que operar con Estados Unidos. Más allá de eso, bueno, el Departamento de Estado es una institución súper fuerte, y que más allá de lo que yo les acabo de estas circunstancias que yo les puedo decir, pues es una institución muy fuerte que camina y que funciona igualmente. Ahora, ¿cómo es que se opera esta nueva política exterior? Bueno, pues
también algo que ya comentaron aquí, el presidente Trump se ha rodeado de una serie de asesores, hay un grupo de asesores en torno al presidente Trump que son los que toman las decisiones que se llaman decisiones ejecutivas o decisiones administrativas, y es con lo que estos 52 días ha estado operando el presidente en todos sentidos, a nivel interno, a nivel exterior, a nivel de política exterior. ¿Esos asesores son buenos, son malos, son maquiavélicos, como dice Carlos? Bueno, pues sí, efectivamente hay de todo, ¿no? Hay un yerno, hay de todo. Entonces, pues, esos son las personas que están ahorita dirigiendo los designios o las acciones administrativas o ejecutivas del gobierno. ¿Por qué? Porque es un sistema que permite este tipo de toma de decisiones, ¿no? El Congreso se está viendo relegado, el Congreso que normalmente ha tenido en Estados Unidos una fuerza brutal, ahorita está viéndose reducido a hacer una especie como de rubber, ¿no? de goma, ¿no? Y evidentemente pues está surgiendo un descontento también en el Congreso, porque en el Congreso tampoco están acostumbrados a trabajar de una manera marginal o tangencial, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, pues este tipo de asesores son los que han sugerido este tipo de acercamientos con los países con los que ha tenido 3 o 4 acercamientos, pues seguramente porque le dijeron que Canadá y Japón eran importantes, entonces pues los trajeron, no suponía qué, porque no hubo absolutamente ningún resultado. A la canciller alemana pues tampoco supo para qué la trajo, ¿no? Le caen gordas las mujeres, entonces entendía que a Trudeau pues porque era su vecino, y el rifirrafe con México pues ya ni para qué se los cuento, ¿no? Entonces pues ese es el tipo de asesoría que está recibiendo el presidente en este momento, que no tiene ninguna sustancia. ¿Por qué? Porque no se le puede dar seguimiento a estos encuentros, no hay manera de darle un seguimiento. Yo estoy seguro que el japonés llegó y se fue igual, ¿no? Tranquilo de haber visto al presidente Trump, porque bueno, pues finalmente eso es lo que nos genera inquietud e incertidumbre en México, es que cómo es posible que todavía no haya habido un contacto entre nuestros presidentes, cómo es posible que el presidente Peña Nieto no haya tenido un contacto con el presidente Trump. Bueno, pues ya sabemos cuáles son las razones por las que eso no ha sucedido. De pronto está como medio perdida la labor que se realiza, y creo que es un tema súper importante. Y con ello me di a la tarea de redactar un documento que a la postre se convertiría en una iniciativa de ley, que está en este momento en la Comisión de Gobernación, que estamos esperando que se vote, y muy brevemente me voy a permitir leerlo y haré algunos comentarios sobre la marcha y también al final. Ante la ausencia en México de un día dedicado a celebrar a los especialistas en el estudio de las naciones que integran la convivencia mundial, y reconociendo la aportación de los profesionales de las relaciones internacionales para defender la soberanía nacional, así como vigilar que prevalezcan los principios de política exterior del país, surge la propuesta para declarar el Día del Internacionalista en México. Hoy más que nunca, México requiere de profesionales en asuntos internacionales desde todas las perspectivas posibles, para extender y reforzar los lazos que lo unen a la sociedad internacional mediante un cuerpo diplomático robusto y audaz, presencia en los principales foros de discusión global, participación activa en los organismos internacionales y demás acciones bajo la guía de nuestros principios rectores de política exterior. Es urgente reconocer el entorno mundial cambiante, incierto y complejo, pero que al mismo tiempo representa un reto para que el país diversifique sus estrategias de posicionamiento frente a otros estados-nación, regiones, bloques y alianzas globales. Por ello, el papel del internacionalista es fundamental, dado su perfil de preparación, conocimientos, habilidades y competencias. Creo que mucho se ha hablado, y fue precisamente el tema del panel anterior, ¿no? Las amenazas de pronto que enfrentamos, y este panorama un tanto sombrío contra quien, más bien hacia quien fue o sigue siendo nuestro principal socio comercial, ¿no? El término internacional es una palabra formada por la unión del prefijo inter, que significa entre, y del vocablo nacional, que a su vez proviene del latín natio, cuyo significado es nacimiento, pueblo, especie o clase. Así, internacional se refiere a las relaciones entre naciones, pueblos y sociedades, por lo que el internacionalista es aquel profesional cuyo campo de conocimiento lo constituye el estudio de las interacciones de los estados-nación como principales actores de la sociedad internacional, así como el de sus integrantes y los fenómenos que la moldean. La Real Academia Española define al internacionalista como aquella persona versada en derecho internacional. Por otra parte, el término también hace referencia a las personas instruidas en el área de política internacional, diplomacia, comercio exterior, finanzas y negocios internacionales.
cooperación para el desarrollo y en general los estudios de las relaciones internacionales. Desde su fundación, el Estado mexicano ha requerido los servicios de internacionalistas para defender la soberanía nacional frente a las amenazas externas, fortalecer la imagen del país y en fechas más recientes, insertar a México en las dinámicas globales que abarcan los medios de comunicación, la cultura, los negocios, la academia y el fomento de la solidaridad internacional. El diplomático moderno mexicano es a quien con mayor frecuencia se le identifica como internacionalista, por razones naturales de su labor como ejecutor de la política exterior. Asimismo, es el heredero de una tradición reconocida en el ámbito mundial, dada su destacada participación en temas como la no intervención, la prohibición del uso de armas nucleares, el derecho al desarrollo, las negociaciones de tratados comerciales, entre otros. No solo el papel de los internacionalistas es importante hacia el exterior, también lo es dentro de nuestras fronteras, dado que son quienes contribuyen a la comprensión internacional, la cual se funda en el principio de las relaciones amistosas entre los pueblos y estados que tienen sistemas sociales y políticos diferentes, así como el respeto de los derechos humanos, concepto promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. A través de la comprensión internacional se reconoce la importancia de interactuar en el escenario global con otros países y al mismo tiempo se valoran las características propias de la nación mexicana. Nos encontramos entonces ante una inmejorable oportunidad para reconocer a sí mismo la labor que históricamente ha desempeñado la Secretaría de Relaciones Exteriores, las aportaciones que han brindado al mundo ilustres hombres y mujeres mexicanos en materia de política exterior, contenidos como principios dentro de nuestra Carta Magna, y la profesionalización de quienes se desempeñan en la diplomacia, en la destacada figura del Instituto Matías Romero, reconocido a nivel internacional por su calidad. Uno de los máximos exponentes en esta profesión fue el embajador emérito Alfonso García Robles, nacido en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911. El ilustre diplomático fue embajador de México en Brasil, subsecretario y posteriormente secretario de Relaciones Exteriores en el periodo 75-76, funcionario de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas y presidente de la comisión encargada de redactar el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco. Por esta labor y por su continua aportación dentro del Comité de Desarme de las Naciones Unidas, el Comité Nobel del Parlamento noruego le otorgó, junto a la diplomática y escritora sueca Alva Reimer Myrdal, el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1982, siendo él uno de los 3 ilustres compatriotas que hasta ahora han recibido el prestigioso Premio Nobel en sus distintas categorías. Vamos a ver, nada más tenemos 3 premios Nobel en México: Octavio Paz de Literatura, el de Química de Mario Molina y el de Alfonso García Robles por el Premio Nobel de la Paz. En 2017, en este año, se celebran los primeros 50 años del Tratado de Tlatelolco, sin duda un logro de liderazgo y visión de la diplomacia mexicana, firmado por los 33 países de América Latina y el Caribe, que estableció la primera zona habitada libre de armas nucleares en el mundo. El Tratado de Tlatelolco influyó en otras iniciativas regionales como los instrumentos jurídicos de África, que se llama Tratado de Pelindaba, el Pacífico Sur, Tratado de Rarotonga, el del sureste asiático, el Tratado de Bangkok, en Asia Central, en la Antártida, así como tratados multilaterales. Por ejemplo, tratados sobre la no proliferación de armas nucleares, tratados sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre e incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Otro es el Tratado sobre control de armas nucleares en el fondo del mar. Otro es el Tratado de la prohibición parcial de ensayos nucleares y el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Por lo anterior, y estoy leyendo el documento íntegro de la iniciativa, ¿no? Por lo anterior, resulta importante reconocer la labor de los internacionalistas en México, quienes hacen uso de su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro país desde los sectores público, privado, civil y académico. Estimamos necesario que cada año se recuerde el valor de los esfuerzos que hacen posible el fortalecimiento de la identidad nacional en el exterior, así como las estrategias que permiten exaltar la presencia de nuestro país en el mundo. Son pocas las naciones que conmemoran en un día especial la labor del internacionalista. Generalmente se dan solo algunas referencias, como sucede el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas. Sin embargo, dada la trayectoria histórica de esta profesión, el número de instituciones de prestigio que enseñan esta disciplina, no solo en nuestro país sino en el extranjero, y el creciente interés por los estudios internacionales que se demuestra en la cantidad de egresados universitarios de esta carrera, es menester contar en México con una fecha para conmemorar esta noble profesión. Con motivo de conmemorar el natalicio del ex embajador Alfonso García Robles, resulta pertinente que se establezca el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano. Por lo expuesto fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Esta fue, insisto, una idea que llegó un día a mi cabeza. Tuve la gran fortuna, una vez más, de contar con la asesoría de los 2 profesores aquí presentes, a quienes
todo emocionado les mandé un mail diciéndoles, oigan, se me acaba de ocurrir esto, ¿qué podemos hacer al respecto? Redacté algunas palabras iniciales, le fueron dando forma, cruzamos muchos emails, yo vivo en la ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, y finalmente llegamos a este documento que desafortunadamente por trámite legislativo en el periodo ordinario de sesiones del año pasado, 2016, cuando empezó esta legislatura, precluyó, es decir, no hubo tiempo en la Comisión de Gobernación, que es la encargada de dictaminar este asunto, para debatirlo, para votarlo a favor y entonces poder pasar al siguiente proceso legislativo, que es subirlo al Pleno. Afortunadamente este año hubo una buena labor de cabildeo por parte del diputado que encabeza la iniciativa, del equipo de trabajo que hoy está con él, y bueno, el documento, la iniciativa ya está en la Comisión de Gobernación, nada más que la Comisión de Gobernación tiene algo así como 87 asuntos en cola esperando a ser discutidos. Esperamos que pronto, gracias a los buenos oficios del diputado, esto pueda desahogarse de alguna manera y podamos entonces decir que a partir del próximo año vamos a poder celebrar como conmemoración nacional el 20 de marzo como Día del Internacionalista Mexicano. Yo quisiera dejar hasta aquí mi participación, evidentemente habrá preguntas y comentarios, no quisiera hacer más uso del micrófono porque ya estamos un poquito cortos del tiempo y quiero dejarle el micrófono, insisto, a uno de los profesores a quienes más admiro en mi carrera, al doctor Juan Carlos Campos. Y me da mucho gusto estar nuevamente en este salón, en esta aula, en donde hace algunos años tuve el privilegio de impartir clase en relaciones internacionales, también gente que pues venía a nutrirse de la posibilidad de conocer con mayor amplitud de miras, con mayores bases científicas, con mayores capacidades teóricas, qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y pues yo quisiera compartir con ustedes tantas cosas sobre lo que significa ser internacionalista, pero tenemos muy poco tiempo, así es que solamente les voy a mencionar algunos pincelazos sobre las posibilidades de un internacionalista hoy en día. Yo terminé la carrera de Relaciones Internacionales en el Colegio de México en el año 1990 y en ese mismo año entré a trabajar a la Presidencia de la República. Muy joven, ciertamente, pero ahí tuve la oportunidad de impregnar, de contribuir con un grano de arena en el mejor entendimiento, el mejor conocimiento teórico, práctico, histórico, desde una perspectiva de relaciones internacionales, en la oficina de discursos del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien también tuvo una proyección muy importante en sus diversas giras internacionales y en la promoción del ahora cuestionado Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En ese entonces era muy cuestionado, ¿no? Había quienes estaban muy en contra del Tratado de Libre Comercio, había quienes estaban temerosos de que esto pudiera afectar negativamente a la economía mexicana. 22 años después, pues vemos que esto no ha sido así, e incluso el partido que se oponía al Tratado de Libre Comercio ahora lo defiende, ¿no? Ya ha proclamado públicamente que se equivocó durante casi 20 años en oponerse al Tratado de Libre Comercio. Bueno, esa es una de las muchas ocasiones en que después tuve oportunidad de contribuir desde una perspectiva como internacionalista y desde una perspectiva de asesor político, que también ha sido otra de mis funciones durante mi desempeño profesional. Y también recuerdo en otra ocasión en donde, estando en el Instituto Nacional de Migración como investigador, pues resulta que México postuló y obtuvo la sede de la reunión del alto nivel, del diálogo de alto nivel sobre migración, conocido como el proceso de migración y desarrollo.
en Puerto Vallarta en el año 2010. Y México propuso redactar un documento para una de las mesas, que era Migración, Género y Familia. Se trataba de un trabajo enorme. Se trataba de reunir las posiciones de 24 países sobre el tema migratorio y hacer un documento en inglés que pudiera ser aceptado por 24 países originalmente y después por el pleno de toda la reunión. Eran cerca de 90 países los que asistieron a Puerto Vallarta, en un documento que tenía que reunir posiciones tan contrarias como países que decían sí a la migración y países que decían desde luego que no, hay que cerrar a la migración. Países que promueven la migración, como es el caso de Filipinas, países que se quieren encerrar a piedra y lodo, países que quieren abrir toda la migración, como Ecuador, que tiene una postura muy abierta a aceptar prácticamente a cualquier ciudadano del mundo en su país, etcétera. Y esto pues requería un profesional, un cuerpo, además un equipo de redactores y de personas comprometidas con las relaciones internacionales, enfocado en particular al punto de la migración, y además un documento en inglés que había que ir a defender a Ginebra. Tuve el honor, tuve el privilegio de ser el jefe de la redacción de ese documento, de lograr integrar en un pequeño documento de 5 páginas, bueno, como 100 que me llegaron de todos los países integrantes de esa mesa, y después tuve la fortuna, el privilegio de ir a defender la postura de México a Ginebra, Suiza, en donde se llevó a cabo esta reunión. Quizá es una de las anécdotas que me enorgullece en particular, pero que quisiera compartir con ustedes porque es un gran honor, un gran orgullo representar a México en una mesa internacional de esa naturaleza y haber salido avante al grado tal en que se aceptó el documento, con muchas correcciones obviamente, y se presentó en Puerto Vallarta y se aceptó desde luego las principales recomendaciones ahí contenidas, que no voy a mencionar porque no es el tema, pero sobre migración, género y familia, pues es un tema que le atañe a México, en particular desde el punto de vista familiar. Ahora lo vemos con las historias de separación de familias en Estados Unidos que han vivido incluso durante muchas décadas allá y ahora están siendo repatriadas o están siendo deportadas con una separación familiar muy dolorosa debido a un sistema migratorio que no ha logrado resolver sus conflictos fundamentales que existen dentro de la sociedad norteamericana, de la sociedad estadounidense. Bien, he tenido muchas oportunidades, afortunadamente, de impregnar, de compartir, de afinar varios documentos, iniciativas de ley, políticas, proyectos de políticas públicas que han fructificado. No quisiera abundar en ese tema por la cuestión del tiempo, pero solo quiero mencionarles con estos ejemplos que en mi caso particular pues adoro mi carrera. Yo soy internacionalista de origen, de corazón, después estudié ciencia política, estudié política y gobierno, también soy politólogo, inmigrantólogo, pero la carrera de origen internacionalista me ha dado muchísimas satisfacciones a nivel personal, profesional, a nivel económico, a nivel de satisfacción también intelectual, y pues eso me ha puesto o me pone a reflexionar, me permite reflexionar la importancia de que efectivamente apoyemos desde nuestra carrera, desde nuestra perspectiva, que haya un día del internacionalista mexicano. ¿Por qué no? Si uno de los 3 premios Nobel que tenemos fue un ilustre internacionalista, un ilustre diplomático, no veo por qué no.
podamos impulsar esto, y por eso me dio mucho gusto cuando Eloy, uno de mis alumnos más brillantes en Relaciones Internacionales, me habló un día y me propuso esta idea, que me platicó también, la había compartido con el maestro Chonqui, aquí presente, que también compartimos un lugar docente en otra universidad, y poder afinar, poder nuevamente incidir como asesor de mi exalumno para que este punto de acuerdo pudiera serle presentado a el diputado Márquez, quien con mucha capacidad política, con mucho reconocimiento de la importancia y el valor de esta iniciativa, pues tuvo a bien aceptarla, afinarla y presentarla para su proceso legislativo, que ojalá y pudiera culminar eficazmente en este año. Y por lo pronto, bueno, pues nosotros de manera informal podríamos comenzar también a plantear, a discutir la conveniencia y empezar a celebrar, tal vez informalmente, pero luego así sucede en estos procesos, el 20 de marzo como el Día del Internacionalista, ¿verdad? Y pues solamente quisiera terminar con una reflexión que venía haciendo en la mañana. ¿Qué significa ser internacionalista en estos tiempos? Pues básicamente llegué a una conclusión que quiero compartir con ustedes. Yo creo que ser internacionalista, por lo menos para mí, y a reserva de su mejor opinión, significa vivir en el mundo, por el mundo y para el mundo, con especial énfasis en nuestro país y en nuestra región. Las empresas generalmente, digamos que el área laboral natural en donde ustedes pueden encontrar trabajo es en el comercio exterior, pero a muchos de ustedes no les gusta, no sé por qué, pero no les gusta, ¿no? Existen muchas otras áreas, ya a unos ya les está gustando ahora, pero existen muchas otras áreas en las que también ustedes se pueden desarrollar, y parte de tener un día para celebrar, independientemente de la forma en la que se haga, es que las empresas, las ONG o cualquier otro empleador pues sepa el potencial que tienen los internacionalistas y que sean valorados por su formación. Y de ahí la iniciativa que muy convenientemente Eloy nos invitó a participar y que estuvimos trabajando en ello. Bueno.